Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Mis amados hermanos, vamos a tener el tiempo para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, no sin antes agradecerles nuevamente por sus oraciones, todo este mes que hemos tenido de descanso con mi familia, como lo decía en el primer culto, y de verdad les soy muy sincero, es la primera vez que he podido disfrutar con mi familia así, de verdad, he venido muy renovado, expectante por lo que Dios pueda hacer en su iglesia. Ha sido un tiempo muy especial y yo creo que eso también es producto de sus oraciones, mis hermanos. Y gracias a todos ustedes. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos el día de hoy por medio de su palabra. Gracias, Padre, te damos por este tiempo especial que nos permite, Señor, el poder compartir tu palabra, que podamos estar con nuestras mentes abiertas, nuestros oídos, Padre, abiertos para poder escuchar lo que tú tienes que hablarnos. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo quien pueda hablarnos a cada uno, quien pueda enseñarnos cada verdad, Señor, y que, Padre bendito, podamos salir de este lugar desafiados, no como llegamos, Señor, sino por tu palabra, cambiados, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con esta serie de el estudio de Hechos de los Apóstoles, este libro que estamos leyendo desde el año pasado, estamos estudiando y hicimos una miniserie basado en los fundamentos para ser la iglesia que Dios quiere. Esta miniserie le hemos titulado identificando los fundamentos para ser la iglesia que Dios quiere. Estuve escuchando los mensajes por medio del Facebook que los publican, ¿no? Y siempre estoy tratando de ver y estoy tratando de ver qué poder mejorar. Siempre es bueno mejorar, mis hermanos. Y una de las cosas que saltó a mi corazón fue, y es algo que me puso entre la espada y la pared, y se los comento. Yo mismo puse por si acaso este título, identificando los fundamentos. Pero me puse a pensar y decía, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿O quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Definitivamente, el único fundamento es Cristo. De Cristo es la iglesia y sobre Cristo se edifica la iglesia. Entonces, si Cristo es el fundamento de la iglesia, ¿por qué estoy hablando de fundamentos? Y ahí iba mi pregunta. Yo no sé si alguno de ustedes se hizo esta misma pregunta. Y si no se hizo esta pregunta, usted sabe que podemos caer en un error de que escucho y no estoy discerniendo lo que estoy escuchando. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. ¿Sabía que eso es un gran peligro? Nosotros tenemos que discernir todo lo que se nos dice, discernirlo. Lo bueno tenemos que llevarlo a la práctica y desechar lo malo. Sí. Ahora, entonces yo me confundí en los términos. No son los fundamentos. Y para que usted me pueda entender, quiero hablarle de construcción. No sé si habrá algún ingeniero acá, y si hay, perdóneme, no es mi rama, pero algo sé, estoy entendido de algo. Y quería hacerle esta ilustración. Cuando hablamos de construcción, ¿cuál es el fundamento en una construcción? Dígame. La base, ¿sí o no?
la base. Mis hermanos, pregunto, acá, ¿nosotros podemos ver la base de esa construcción o no? ¿Ah? ¿Dónde está la base? Abajo, debajo de la tierra. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si yo le quito esas 4 columnas donde está nuestro hermano Eric? ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Se le viene encima, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gloria a Dios, dice, no, nada. No. Se le viene encima y se cae todo el edificio. ¿Ok? Lo que hemos querido decir en esta serie, la base, el fundamento, es nuestro Señor Jesucristo. Pero las columnas, la estructura que ayuda a que el edificio crezca hacia arriba y no se caiga, son estos fundamentos. Por ejemplo, estamos hablando, ¿se acuerdan del primero? ¿Cuál era? La obediencia. Muy bien. El segundo es una letra que a mí no me gusta mucho usarla, pero tengo que usarla por amor a ustedes. Es la unidad. No, lastimosamente. Sí, el fundamento es la unidad. Lastimosamente la letra, no la unidad. En tercer lugar es la oración. Mire, la oración en tercer lugar. Y en cuarto lugar, lo que vieron la semana pasada con el pastor Huguito, la autoridad espiritual en la iglesia. Nuestra autoridad por sobre todas las autoridades es nuestro Señor. Eso lo tenemos claro, clarísimo. Pero mis hermanos, Dios también ha dado dones y ha llamado a personas para que sean autoridad acá en este lugar. Necesitamos de autoridad. Un lugar que no tenga autoridad, mis hermanos, no funciona, no camina. Por eso nuestra responsabilidad es orar por nuestros pastores, orar mucho por ellos y obedecer. Mi hermano, mire, esto es así de fácil y de sencillo. Cuando usted obedece a su pastor, el Señor a usted no le va a decir nada. Obviamente, obedecer lo bueno, ¿no? Si lo manda a matar, no lo haga. Pero si usted no obedece a su pastor, el Señor algo contra usted tiene. Pero si usted obedeció, el Señor le va a decir, muy bien, fuiste obediente. Hiciste lo que te mandé, porque la palabra dice, orad por vuestros pastores y sujetaos a vuestros pastores, ¿no? Entonces, mis hermanos, esa es la cuarta columna. La cuarta columna viene a ser la autoridad espiritual en la iglesia. Y la quinta columna que vamos a ver el día de hoy es la autoridad absoluta en las Escrituras. Antes de eso, mis hermanos, permítame reforzar el tema a una forma de cultura general para aprender más cada uno de nosotros, hablando de estructuras grandes que me había estado olvidando. Las Torres Gemelas, ¿se acuerdan de las Torres Gemelas? Que fueron derribadas, ¿se acuerdan de las Torres Gemelas? ¿Cuántos pensaban de que las Torres Gemelas eran los edificios más altos del mundo? ¿Alguno de ustedes lo pensó en algún momento? Sí, pero las Torres Gemelas nunca fueron los edificios más grandes del mundo. Las Torres Gemelas eran los edificios más famosos del mundo, pero no los más grandes. Luego se construyeron muchos más grandes, al punto de que el edificio más grande del mundo, se encuentra en Dubái. ¿Sabe cuánto mide el edificio más grande del mundo? ¿Sabe cuánto mide? Casi 1 kilómetro de altura, más de 900 metros de altura. ¿Usted se imagina? Más de 900 metros de altura. Las Torres Gemelas, que nos parecían inmensas, mis hermanos, solamente no pasaban los 500 metros de altura. O sea, este edificio mide el doble de las Torres Gemelas, imagínense. Y podríamos hablar de muchas construcciones
allí miren, están los 10 edificios más altos del mundo. Miren, allí están, donde es este edificio, el Burj Dubai, que es hasta ahora es el más alto del mundo. Pero uno lo ve así y dice, wow, espectacular. ¿Cuál debería tener la base más grande del mundo? ¿Cuál debería ser? La que tiene más altura, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? No es así. Es por eso que luego de cuando las Torres Gemelas hubo el atentado y colapsaron, se cayeron, se derrumbaron, ¿no? Estas torres, se creó una asociación. ¿Por qué? Es una asociación que año a año en las nuevas construcciones empieza a premiar ¿a quiénes? Empieza a premiar a los edificios que tengan las mejores bases o fundamentos en el mundo. Miren, y hay un edificio que es la que gana a todas. Se llama el edificio de las Petronas, que está en Malasia. Este edificio mide aproximadamente 452 metros de alto, casi como las Torres Gemelas. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente de este edificio? ¿Sabe cuánto es su fundamento, su base? Hacia abajo, hacia la tierra. 120 metros de profundidad. 120 metros de profundidad. ¿Usted se imagina 120 metros de profundidad hacia abajo? Miren. Si las Torres Gemelas hubiesen tenido esa profundidad, no hubieran colapsado como colapsaron. O sea, sí, pasó el avión y todo eso. El problema fue su fundamento. Y cómo el Señor nos hace esa ilustración, mi hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es a partir del cuadradito que está abajo, es hacia adelante. La iglesia está compuesta por hermanos. El fundamento es del Señor. Y mire, en la iglesia nosotros vamos a tener muchos terremotos. Quizás vamos a tener hasta aviones que nos puedan traspasar. Vamos a tener muchas dificultades. Pero la iglesia del Señor, por el fundamento que es Cristo, siempre se va a mantener. Por más que se golpee, por más que se deteriore, pero siempre se va a mantener. Miren, esa es la diferencia, ¿no? Y eso es la diferencia en este edificio, en el edificio de las Petronas. 120 metros hacia abajo es... Usted no se imagina hacia abajo, que son 120 metros, Dios mío. Si con 3 metros nos caemos, estamos en el hospital, en UCI. Imagínese 120 metros. ¿Se imagina usted? Acá, ¿cuál es el edificio más grande que tenemos? Acá en Lima, eso sí no lo averigüé. Pasa los 120 metros, ¿cuál es el edificio más grande de Lima? A ver, tú... Eric, que eres hincha de San Google. El edificio más alto de la ciudad es la Torre Banco de la Nación de 30 pisos con 140 metros. Le cambió la voz. Le cambió la voz. Muy bien, muy bien. Miren, 30 pisos. Y es el más grande acá en el Perú. Bueno, la base, 120 metros hacia abajo, mis hermanos. ¿Usted se imagina? Mire, bueno, ahora nosotros estamos hablando no de la base, porque la base, el fundamento es Cristo. Estamos hablando de la columna, lo que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda mantenerse, pueda crecer, pueda ser la mejor, porque a través de ella muchas personas, mis hermanos, van a encontrar la salvación.
No, esa es la idea. Ahora se ha visto ya 4 columnas: obediencia, unidad, oración y autoridad espiritual. Ahora veremos la 5ª columna, que es la autoridad absoluta de las Escrituras. Esto, la palabra. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia por lo menos una vez en su vida? Toda la Biblia. A ver, ¿habrá alguien? Ok, 3, 4, es lo normal, de verdad. No todos leen la Biblia y es uno de los grandes problemas que tenemos en el pueblo de Dios. No nos gusta leer, y el peruano peor, el peruano no le gusta leer. Y mi hermano, si usted tiene una Biblia, no encuentra ningún dibujito. Peor todavía. Peor todavía. Mire, pero tenemos que aprender a leer. ¿Sabe por qué? Te pregunto, ¿a cuántos les gustaría cometer menos errores de los que cometes? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Lee tu Biblia, pues. Es así de fácil. Es así de fácil, mi hermano. Lee, ¿sabes por qué? Porque en la Biblia tú encuentras las respuestas a las preguntas más difíciles que has podido tener en tu vida, y a las incertidumbres en el no saber decidir si me voy por A o me voy por B, que si tengo que comprar esto, no tengo que comprar esto, si tengo que emprender este negocio, no tengo que emprender este negocio. Mi hermano, acá vas a encontrar la respuesta a cada una de tus preguntas. ¿Sabías eso? Te lo muestro a través de esta historia, mía, de lo que vamos a compartir el día de hoy. Hechos 1, 15 y 16. Pedro, el apóstol, ya se había ido el Señor. Pedro toma las riendas como la autoridad. Como la autoridad. Ya no es el Pedro bocón de antes, que metía la pata cada rato. No, al contrario, ahora posiblemente, lo digo posiblemente porque las escrituras no los dicen, pero posiblemente Pedro, lleno del Espíritu Santo en ese momento, toma la palabra en una situación difícil que se le venía. ¿Qué había pasado? ¿Cuál era la situación difícil? ¿Cuál era la circunstancia difícil? Uno de los 12 había traicionado a Jesús. Y ese había muerto, y de una manera espantosa. Entonces había un problema que resolver. ¿O no? Había un problema que resolver. Entonces Pedro no dice: a ver, miren, yo he considerado esto a la luz de mi experiencia. No. Pedro empieza a hablar y empieza a decir lo que es las escrituras para él. Mi hermano, cuando nosotros estamos atravesando situaciones difíciles, problemas, o tenemos que tomar una decisión, la Biblia me dice que la palabra profética más segura es esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 21. Miren lo que me dice. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. O sea, no solo es la palabra, hay otros elementos. La oración es otro de ellos. Por eso Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mi hermano, si estás en una oscuridad total y no sabes qué hacer, es esta palabra la que va a alumbrar tu camino y te va a llevar por donde tienes que ir. Eso me dice el texto. El siguiente versículo dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. O sea, yo no puedo decir, la palabra de Dios me habló a mí solo y me dijo esto. Porque sabe que muchos se han aprovechado de eso. Muchos se han aprovechado de eso. En todas para mal. He conocido hasta predicadores. Bueno, no los he conocido sino por leer de ellos. ¿Sabía usted que hubo un predicador que los llevó a muchos al suicidio? A toda una congregación, ¿eh? El Señor me ha dicho que debemos de morir por el pecado. Y muchos se mataron. El Señor me ha dicho, mi hermano, eso es falso. El Señor me ha dicho esa frase. El Señor me ha dicho, mi hermano, ¿cuál Señor será? Dios no es, porque Dios se revela por medio de su palabra. Porque esta es la palabra profética más segura. Amén. No es para interpretación privada. Dice el texto, porque la profecía, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay intervención allí del Espíritu Santo. Miren, entonces veamos a la luz de esta historia cómo es que la palabra de Dios es uno de los columnas, de los fundamentos dejados por nuestro Señor para hacer la iglesia que Él quiere. Vamos a ver 3 lecciones que nos muestra el texto en estos 2 versículos. 3 lecciones. Mire, la primera lección, mi hermano, ante las circunstancias, usemos la palabra para tomar decisiones. Ante las circunstancias, debemos usar la palabra para tomar decisiones. Pedro es el líder luego de que Jesús subió a los cielos. Es quien toma la palabra. Y allí vemos su primera intervención. Miren, en su ministerio. Se levantó en medio de ellos. Los reunidos eran como 120 en número y dijo. Él toma el liderazgo y dice: varones hermanos. Uy, Pedro comenzó mal su ministerio. Pedro es un machista. Son 120. ¿Habían hombres y mujeres en esos 120? Sí, habían hombres y mujeres. ¿Y por qué dice varones hermanos? ¿Dónde están las feministas de la iglesia? A ver, ¿dónde están? ¿Por qué dice varones hermanos, mi hermano? Ahí está el machismo de la Biblia. No va por allí. No va por allí. Ese término, varones hermanos, era un término usado comúnmente. Es como si yo dijera, y varias veces lo he dicho, no sé si, yo sé que no se ha dado cuenta, pero yo varios en la prédica he dicho hermanos, 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 hermanos. No he dicho hermanos y hermanas, hermanos y hermanas. No, he dicho hermanos, 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 hermanos. Ahora, no es que yo esté haciendo de lado a las mujeres, no. En esos tiempos se decía varones hermanos. Se decía varones hermanos. El apóstol Pablo, cuando hace su defensa de la fe en el Areópago, en Hechos 15 o 17, 22, él dice, entonces Pablo, puesto en pie por medio del Areópago, dijo, mire cómo empieza su discurso: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ese término era como decir hermanos o hermanas, era como decir señores y señoras. Miren, así es que no hay nada de malo en eso. No es que Pedro empezó mal su ministerio, no. Miren, él empieza diciendo varones hermanos. Dice, era necesario que se cumpliese la escritura. Miren este juego de palabras que es interesante. Era necesario que se cumpliese la escritura. ¿En dónde se iba a cumplir la escritura? En lo que había pasado.
¿Y qué había pasado? Judas había traicionado a Jesús. Mire, era un tema muy difícil, la partida de un apóstol y ver si se tenía que cambiar, nombrar a otro apóstol o qué se hacía. La circunstancia de que un apóstol del Señor pudiera caer tan profundamente como para convertirse en un traidor, y la forma como murió Judas. Mis hermanos, no era una situación fácil. ¿Qué pasaría si yo hoy digo, es una ilustración, ¿eh? No vaya a pensar que es cierto. Hoy día digo, hermano Reinaldo, gracias por haber trabajado en matrimonios, pero a partir de ahora ya no estás en matrimonios. Los hermanos me van a decir, pastor, ¿por qué lo saca Reinaldo? Tan buena gente. Parece un sacerdote sin ¿cómo se llama? Sin sotana. Tan lindo que es. Bien piadoso. Usted es malo. Usted tiene algo contra él. ¿No? Y otros dirán, no, está bien, sí, está bien. ¿No? Entonces, miren la situación. ¿Qué pasa con Judas, con Pedro? Judas había traicionado al maestro, a su maestro, y se había ahorcado. Y Pedro mismo, miren cómo Pedro también traicionó a Jesús. Pedro lo negó. Mi hermano, ¿tú sabías que cuando Pedro niega a Jesús, hasta insulta a Jesús en medio de su negación? Sí, y con palabras fuertes. Mira, y Pedro se ve en esa misma situación. O sea, yo también negué al Señor. Pero él se mató y yo no me mató. A mí me perdonó el Señor. En esa situación difícil, Pedro, ¿y ahora qué hago? Mi hermano, tú tienes dos opciones. Si apelas a tu naturaleza, ¿qué vas a decir? Ay, pobrecito Judas. ¿Has escuchado eso alguna vez? Judas fue víctima de la voluntad de Dios. Judas fue usado por Dios para que alguien lo traicionara. Y hablamos del pobrecito Judas, ¿no? Humanamente hablando podemos, uy, qué pobre Judas. Es más, ¿ustedes han escuchado alguna vez esa obra de teatro que se creó en los 70, Jesucristo Superstar? ¿Han escuchado una obra de teatro? Es una cantata, es una en vivo. Yo les digo, personalmente la he escuchado, la he actuado, la he producido, la he dirigido. Estuve como 6, 7 años en esa obra cuando era adolescente y joven, antes de ser creyente. ¿Y saben qué? Esa obra, su tema principal es poner a Judas como la víctima. El personaje principal de esa obra de teatro no es Jesús, es Judas. A tal punto que hay una escena donde Judas aparece con ángeles. Empieza cantando y bailando y diciendo, yo no tuve la culpa, tú me obligaste a hacerlo. Yo no tuve la culpa. Sí, hay toda una corriente. Pedro pudo haber pensado lo mismo. Ante esa circunstancia difícil, ¿qué hace Pedro? ¿Recurrir a su naturaleza? ¿O ir a la palabra? Pedro se evitó de cometer un error fatal. Y Pedro va a la palabra, no a su naturaleza. Una circunstancia difícil, mi hermano. Sí. Las circunstancias difíciles son necesarias para nuestras vidas, ¿sabías? Si no, ¿cómo crecemos en fe? Dime. Mi hermano, yo
conozco de un Dios sanador, ¿sabías? Porque Dios me sanó a mí. Yo te digo, mira, tengo 46 años. Y yo te digo, yo vivo con un tímpano perforado. Hasta ahora. Tímpano perforado. Y a mí los doctores me dicen, ¿y cada qué tiempo vas al médico? Nunca. ¿Pero cómo? ¿Usted sabía que el tímpano es una telita que divide al oído? Está el oído externo, el oído medio y el oído interno. El tímpano es el que está entre el oído externo y el oído medio. Es una telita. En esa telita no deja que pasen los microbios al oído medio, porque se infecta el oído medio. Es un horrible dolor, y si llega al oído interno, te mueres. Fácil te mueres. Entonces, yo sufría antes de terribles dolores de oído. Cada 2 meses tenía que ir al médico. Hasta que el Señor me sanó. Me devolvió la audición, porque no podía oír por este lado. Antes de la pandemia me empezó a doler el oído y fui al médico, y el médico, la doctora me dijo, ¿sabías que tenías el tímpano roto, o sea, agujereado? No, no sabía. Dice, ¿cómo has podido estar viviendo todo este tiempo? Le digo, bueno, será Dios, ¿no? Me supongo. ¿No? Y le dije, ¿no? Me dijo, ¿no vienes al médico? No. Me dijo, vamos a hacer algo, te voy a operar. Voy a reconstruir tu tímpano. Ok, perfecto. Le dije, no hay problema. No, y me mandaron a hacerme una resonancia, una tomografía, para ver el real estado, y a través de eso que me operen. Y vino la pandemia. Y ya me olvidé. Entonces yo sí, en esa circunstancia difícil de mi oído, de mi salud, yo sí puedo decir que tengo un Dios sanador, porque Dios me sanó a mí. Amén. Si hay una persona que lo tuvo todo económicamente y nunca le faltó nada, ¿usted cree que quién? Y comparamos con una persona que pobre, que a las justas ha vivido, ha tenido que trabajar para llevar comida a su casa. ¿Quién crees que tiene más fe reconociendo al Señor como su proveedor? La persona que le faltó. Porque la gran mayoría de los que tienen van a decir, no, eso es mi mérito. Eso es mi mérito. Por eso la Biblia dice, el mismo Jesús dijo, es más difícil que un hombre rico pueda entrar, ¿no?, por el agujero de una aguja, que un camello. Claro, obvio. Miren, entonces, mis hermanos, es necesaria las circunstancias difíciles. Así es que cuando venga una circunstancia difícil para tu vida, tú dile amén. Gracias, Señor. Y recurre a la palabra para solucionarlo. Recurre a la palabra. Es necesario que se cumpliese la escritura. Claro, tenía que pasar esto para que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. David, por medio del estudio de la palabra, miren, va a la palabra y encuentra en el Salmo 109, en todo el Salmos, Dios le revela a Pedro que ese era el Salmos donde se iba a cumplir la profecía de Judas. Miren, y le da la respuesta. Verso 8, miren lo que dice el texto: sean sus días pocos. Y le da la solución: tome otro su oficio. Judas tenía que ser reemplazado. Ya murió. Entonces Pedro estaba, ¿y ahora qué hacemos?
empiezo a estudiar la palabra, el Señor lo guía a través de este texto. Encuentra en todo este salmo, si usted lo leyera, todo el Salmo 109 va a decir, sí, este era el salmo para Judas. Es más, los primeros cristianos de esa época, a partir de ese momento, llamaron al Salmo 109 el Salmo Iscariote. Miren, porque lo atribuyeron a la vida de Judas. ¿Quién lo descubrió? Fue Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Y luego el Salmo 69 también habla de Judas. Ojo, no es que David lo escribió pensando en que era para Judas, porque si David lo hubiese escrito pensando que era para Judas y Dios le hubiese revelado que era para Judas, quizás hubiese dicho, y un traidor, ¿no? Y alguien, ¿no? Uno de los 12 traicionará al Señor. Pero no, lo escribió de otra manera. Pero miren, a través del estudio, él pudo entender que esto era para Judas. Ahora, usted dirá, ok, pastor, entonces si yo tengo un problema, ¿cómo hago? ¿Voy a la palabra? Sí, mi hermano. Pero ¿cómo ir a la palabra? Por un estudio sistemático, no un estudio, mi hermano, a ver, ¿qué me dice la palabra el día de hoy? ¿Qué tengo que hacer? ¡Bum! A su mejor no les leo lo que me tocó. No, esto no es bíblico, así es que mejor no les digo. Pero imagínate que tú estés pasando problemas difíciles. Imagínate que tu esposo o tu esposa te engañó. ¿Y ahora qué hago? Voy a la palabra. Y justo me cae el texto de Judas, donde dice, y Judas fue y se ahorcó. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? ¿Te vas a ir a ahorcar? No, eso no es un estudio sistemático, ¿me entiendes? Eso es un azar. Uno tiene que estudiar la Biblia sistemáticamente, mi hermano, todos los días. Si puedes usar, nosotros tenemos una lectura bíblica diaria. Ojo, lectura. Estudio es otra cosa. Ya para los más avanzados, a mí me preguntaban en enero, tuve una entrevista y me preguntaron, pastor, ¿cómo son sus tiempos con Dios? Bueno, le dije, me levanto muy temprano, oro al Señor allí, le doy las gracias por haberme despertado con vida, y le digo al Señor, Señor, hoy día quiero vivir para ti. Mi primera oración personal. De ahí me voy, me aseo, me cambio, tengo que ir lo que tengo que hacer. No, de ahí voy para mi hija, mi esposa, que van a ir a trabajar temprano. Ok, los llevo. De ahí vengo, llego a la iglesia y lo primero que hago es leo la palabra. Lo que me toca ese día, lectura. Leo la palabra, ok. Luego empiezo a orar. Yo tengo una agenda de oración. Una agenda de oración. Yo tengo los nombres de ustedes, de los que están sirviendo en la iglesia. Hay un día específico que oro por ustedes. Nombre personal. Por ejemplo, un ejemplo, 9 de enero me toca orar por la hermana Rosalía. Y ahí lo tengo apuntado. Orar por Rosalía. Oro por todos los hermanos que están, pero por la hermana Rosalía me toca orar específicamente el 9 de febrero. Lo tengo todo en una agenda. Esa es mi oración. Mi oración todos los días. Y luego voy. ¿Qué tengo que hacer en la iglesia? Asuntos de la iglesia. Empiezo a ver. A las 12, digo, a las 12, de 12 a 12 y media es mi estudio de la palabra. De 12 a 12 y media, media horita. Me estudio un versículo diario. Ahorita estoy en Lucas, desde el año pasado. Pero estudio, ese versículo lo estudio. Pero es un estudio a fondo, donde empleo diccionarios, o sea, es un estudio. ¿Entienden? Y eso es como mi devocional personal. De ahí tengo que encontrarle una aplicación para mi vida. Entonces, cuando alguien me dice, pastor,
La otra vez me fui estaba de descanso, me fui a Huánuco, estuve en Huánuco y el día viernes el pastor me dice, oye, ¿hasta cuándo te quedas? No, le digo, mañana ya me voy sábado. Me dice, yo te pensaba que te ibas a ir el lunes todavía. No, le digo, quiero irme ya, mucha lluvia acá, no puedo salir nada. Me dice, pero quédate pues para que prediques el domingo. Yo le digo, ¿para que prediques el domingo? ¿Dónde? En mi iglesia, pues, me dice. Predica. Yo dije, bueno, ya está bien, me quedo, está bien. Y mi esposa me pregunta, ¿y qué vas a predicar? ¿Y qué vas a predicar? ¿Acaso te has preparado? Si tú una semana te preparas para tu estudio. Sí, le digo, y le muestro esto, que es el iPad que tengo, y le digo, mira, acá están mis estudios de todos los días. Y todos los días me sale una pequeña prédica. Me encerré 3 horas, pulí una de ellas, dije, Señor, Dios me habló y dije, amén. Y predicamos ese domingo. Miren, siempre, mis hermanos, la oración y la palabra. Y la palabra te va a sacar de apuros, mi hermano, tenlo por seguro. Te va a resolver las dudas que tengas. Ten por seguro. Mire. Entonces, la importancia de la palabra de Dios, mis hermanos, ante las situaciones difíciles que pasamos. Amén. No lo hagas al azar. Ya te dije lo que te puede pasar. Te puedes ir a la horca. Ten cuidado. Estudio sistemático de la palabra. ¿Ok? Aprender la palabra. Y esa es la otra lección, la segunda lección, que es que debemos de estudiar la palabra de Dios, mi hermano. Si Pedro no hubiese sabido el Antiguo Testamento, quizás hubiese dicho, pobrecito de Judas. Miren, y si usted lee el Salmo 109, yo lo he leído, lo he estudiado, y ciertamente, ¿no? O sea, Judas iba a ser usado por Dios. ¿Pero qué? ¿Judas fue un pobre angelito? No, hubo maldad en Judas. O sea, Judas no se le exime el hecho de haber sido usado por Dios, no se le exime la maldad que había en su corazón. Ese era el problema de Judas. Pedro definitivamente había estudiado la palabra, y una de las cosas por las que los cristianos más nos equivocamos es porque no estudiamos la palabra. Entonces, mi hermano, si tú quieres equivocarte menos en la vida, estudia más la palabra, lee más la palabra del Señor. Es más, hasta en la iglesia entran corrientes falsas, apóstatas, que lo único que hacen es alejarnos de la palabra, de la sana doctrina. La falsa doctrina de la prosperidad, por ejemplo. O sea, todos los pobres son pecadores y los ricos son santos. Esa es la teología de la prosperidad. Absurdo. Miren. O esta teología de decir y apropiarte de la voluntad de Dios por medio de tus palabras. Yo decreto que tú vas a ser sano en el nombre de Jesús, ¿no? Y ahora en las redes que todo se ve, oraron por este siervo, por este pastor. Sí, tú vas a ser sano, y se murió al mes. No, ahora sí está sano, está gozando de la presencia del Señor. Miren, ¿o se acuerdan de ese que decía que era Jesús? Decía que era Jesús. Jesús de los Juan de Dios, de no sé qué, un brasileño, ¿no? Se metió con el Señor y miren, a los 4 meses le dio cáncer y se murió. ¿Saben cuál es la continuación de esa historia, no? ¿O no la saben? Se levantó su esposa. Y su esposa ahora es más que Jesús. Imagínense.
Y lo que da pena, mis hermanos, es de que hay muchos que siguen esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no estudian bien la palabra del Señor. Entonces, lo que nos va a alejar de vivir en error, de error en error en nuestra vida, es el estudio de la palabra de Dios, mis hermanos. Y en tercer lugar, la tercera lección, ya para terminar, mi hermano, la palabra del Señor debe ser guardada en nuestro corazón y obedecerla. ¿Qué hizo Pedro? Pedro no solamente Dios le habló, sino Pedro reunió a todos y les dijo: el Señor está confirmando en sus escrituras, acá está el Salmo 109, acá está el Salmo 69, nos está hablando de Judas, esto es lo que tenemos que hacer, hay que reemplazarlo. Miren, o sea, no solamente estudia la palabra, no solamente lee la palabra, sino también obedece la palabra, la hace, mis hermanos. ¿De qué te vale nosotros que sepamos mucho de palabras si es que no obedecemos al Señor? Dime, ¿de qué nos sirve? Nos volvemos más religiosos, tenlo por seguro. Nos volvemos más religiosos. Entonces, mis amados hermanos, la importancia de la palabra. El Salmo 119, ¿cuántos lo conocen? ¿Lo has leído alguna vez todo el Salmo 119? ¿Sí? Es el Salmo más largo de todos. Tiene 172 versículos. Es un poema este Salmo. Este Salmo tiene 22 estrofas, si hablamos de poemas. Y cada estrofa son 8 versículos. Mira, este salmo, ¿sabes cuál es el tema central? El tema principal de este salmo es la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? El salmo más grande, más largo de toda la Biblia, y su tema central es la palabra de Dios. Dios nos dejó, mi hermano, su lenguaje escrito. Esto es su palabra. El tema central del Salmo 119 es la palabra, y uno de los asuntos muy recurrentes en este Salmo es la importancia de guardar en el corazón los preceptos del Señor y obedecerlos. Miren, se dice que hay una mención de la palabra de Dios en casi todos los versículos de este Salmo. Algunos dicen que es muy repetitivo, pero didácticamente no lo es así. Cada estrofa enfatiza algo especial sobre Dios y su palabra, lo cual le da fluidez y novedad. ¿Cuántos no quieren pecar contra Dios? ¿Ah? ¿Tú quisieras no pecar contra Dios? Todos, creo. Mira lo que dice el Salmo 119, te doy una muestra. ¿Cómo es que tengo la actitud de no pecar contra Dios? Cuando en mi corazón guardo su palabra, atesoro su palabra, la tomo en cuenta su palabra. Otro salmo muy conocido, el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando hay jóvenes que meten la pata y vienen a conversar conmigo, lo primero que les digo, para corroborar esto, les pregunto: ¿has estado leyendo la palabra? No. Allí está la clave. ¿Se da cuenta? Por eso les decía al comenzar, ¿cuántos quieren cometer menos errores en la vida? Entonces, estudiemos la palabra, leamos la palabra y obedezcamos la palabra. Amén. Ese es uno de las columnas principales para la iglesia del Señor, lo que nos dejó el Señor para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha enseñado, nos ha revelado la verdad de tu palabra, Señor. Dios bendito, ahora queda en nosotros. Pero, Señor, como tú lo haces todo posible,
así como dice tu palabra, que tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones, según tu voluntad. Permítenos, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino que tú nos hagas hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tus enseñanzas. Nos desafiamos, Padre, a cumplirlas, a llevarlas a cabo. Te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Estando aquí en la casa de Dios,